Pues bienvenidos de nuevo. Les quiero presentar a Juliana. Juliana Cusi es amiga, pero también colega en la industria. Llevamos trabajando, diría que más de 10 años. Yo sé que la edad no lo muestra, pero pues más de 10 años trabajando juntos. Juliana, yo la conocí cuando el PGT aún se hacía en día 3 y cuando era simplemente una promesa de lo que tenemos hoy en día como producto. Te dejo que te presentes mejor que nadie. Bueno, antes, yo soy Daniel Madero, CEO de Fertilidad Integral. Algunos de ustedes ya me conocen, pero para los que no, estoy a su servicio. Julie, cuéntanos un poquito de ti. Vale. Creo que la primera cosa que tengo que decir es que soy brasileña, entonces va a tener un montón de errores en mi castellano. Por favor, perdonadme. Trabajando con españoles. Sí, sí, bien. Juliana, brasileña, acabo de decirlos. Tengo doctorado en genética, casi toda mi formación por la Universidad de São Paulo en Brasil, pero terminé mi doctorado en Barcelona, en la Autónoma de Barcelona. Y cuando volví a Brasil, abrí el primer laboratorio de PGTA de Brasil y era en este momento asociado a una compañía americana llamada Genesis Genetics. Entonces, yo y mi parcero inversor en Brasil llevamos el negocio por 10 años en parcería con Mark Hughes y Genesis Genetics. Y luego cuando Cooper adquirió el trabajo Genesis Genetics en Estados Unidos, nosotros nos quedamos independientes en Brasil y pasamos entonces a trabajar con iGenomics. iGenomics nos adquirió el laboratorio de Brasil y en 2017 entonces pasé a trabajar con iGenomics. En mi trayectoria en iGenomics, pasé un año en Brasil haciendo toda la transición de los clientes que antes trabajaban con nosotros en la otra compañía y para que se quedaran con nosotros, pero después tomé como el Business Development de toda Latinoamérica. Entonces he tenido la oportunidad de venir a México varias veces. Estaba comentando con los colegas que la última vez fue en 2019, fue justo octubre 2019, antes que yo me mudara para Estados Unidos. Entonces, por 3 años en iGenomics yo llevé la dirección de Latinoamérica y después cuando me mudé como directora científica para Estados Unidos. Ahí fue interesantísimo porque luego que llegué, llegó COVID. Entonces tuve la oportunidad, junto con el doctor Carlos Simón y con todo el equipo, y Carmen Rubio y todo el equipo de desarrollo de Genomics, trabajar muchísimo en la parte científica. Entonces, por un lado, COVID fue terrible para todos nosotros, pero para mi lado fue posible publicar 3 trabajos científicos y estar enfocada y hacer un montón de cosas porque, claro, no salíamos, ¿no? Y ahí estoy. Entonces, hoy mismo mi posición es una posición de Senior Director global, con toda la plataforma de Scientific Advisor y Medical Affairs dentro de Genomics. Entonces es interesantísimo poder ver globalmente cómo se posicionan regiones como Asia, nuestra región Pacífico, nuestra región europea, Middle East, South America y North America, cómo estamos frente a los temas de genética para la reproducción, que es lo que vamos a tratar hoy. Entonces, espero poder compartir un poco de la información, no solamente mi opinión personal, pero todo lo que he podido aprender en este recorrido y en diferentes lugares del globo. Así es. Creo que también vale la pena resaltar que Juliana es muy activa en general en la comunidad en Estados Unidos. Sí. Es fundadora de un grupo que se llama FLAIR, que si quieres nos puedes contar un poquito más de eso, pero que trabaja con líderes mujeres en Estados Unidos que trabajan específicamente temas en reproducción asistida. Pero pues, si quieres nos cuentas un poco de eso también porque me parece que es muy interesante. Sí, FLAIR empezó hace casi 2 años y es el acrónimo, la sigla significa Female Leadership in Reproductive Association in Reproductive. Y
fue porque hemos visto en los últimos años que el leadership de las clínicas y de las startups y de toda la innovación, especialmente dentro de Estados Unidos, venían a ser female leadership. Las startups y todo lo que está viniendo en el mercado, toda la parte de digitalización y toda la parte de los softwares, las nuevas compañías están viniendo de mujeres para mujeres. Y nosotros entendimos que queríamos crear un círculo, un safe space, donde pudiéramos hacer preguntas muy honestas. Y allí, cuando venimos, nosotros dejamos afuera la compañía que representamos y venimos como mujeres que queremos compartir información en donde pensamos que el mercado va y cómo podemos entonces pensar en el mejor de las pacientes de una manera general. Nos encontramos toda ASRM, hay un evento ya específico el primer día de ASRM, eso ya es siempre, y puede ser que haya eventos flotantes que pueden ser otros congresos o coordinamos a lo largo del año, pero todo ASRM nos encontramos. Este año tuvimos 55 personas participando y tuvimos un debate de plataformas digitales dentro de reproducción asistida y teníamos ahí la CEO de varios grupos, ¿no? De Levy Health, de Inception, de Maven Clinic y las personas que participaran eran todas de VP, Senior VP o CEO de los grupos de la industria. Entonces, creo que eso te da una perspectiva bastante amplia de no solamente lo que está pasando a nivel de genética, sino también en la industria. Pero pues me gustaría devolvernos un poco y que nos cuentes de tu experiencia en genética y de cómo llegamos a donde estamos hoy. Porque, de nuevo, ya lo mencioné, nosotros la primera vez que interactuamos se hacían biopsias en embriones en día 3. Hoy en día creo que estamos en un mundo completamente diferente a lo que era hace 10 años. Sí. A ver, hay una cosa importante que creo que debíamos empezar por ahí. Cuando decimos el entorno reproductivo, ¿no? Hablamos de la genética del entorno reproductivo. Es muy fácil inmediatamente pensar en PGTA, es muy fácil ir directamente pensar en el embrión y el test embrionario, pero la decisión de hacer un test embrionario y de hacer un PGTA viene mucho antes. Hablamos con la historia de esta paciente, ¿tiene abortos? ¿No tiene abortos? ¿El cariotipo de esta paciente está hecho o no está hecho? ¿Cuál es la razón del aborto? ¿Es un aborto recurrente? ¿El material del aborto ha sido intestado o no? ¿La pareja tiene alguna enfermedad monogénica de historia familiar? ¿Esta pareja fue intestada o no? Y todo eso estamos diciendo en un preconception. O sea, es antes mismo de decidir si la paciente tiene que venir para la reproducción asistida o no. Entonces, hay un equívoco que es bastante común, pensar que una vez la paciente entre por la puerta de una clínica de reproducción, ya que se ha decidido hacer un IVF, que todo estará resuelto, porque con el IVF tú no tienes que haber hecho ningún tipo de screening anterior, no tienes que investigar nada, porque cuando llega ahí ya seleccionas el embrión y todo que está para atrás. Pero ¿y si tú no sabes lo que tienes que investigar en el embrión? ¿No? Entonces, hablando de dónde estamos hoy, creo que el conocimiento hoy es muy sólido de todo que se hace como un triaje genético de parejas infértiles. ¿Vale? Y muchas veces decimos que abortos recurrentes es un fenotipo de infertilidad, pero muchas veces no es. Es un problema monogénico, es un problema genético o cariotipo, citogenético, que la verdad son fértiles, pero no consiguen mantener el embarazo. ¿Vale? Entonces, hoy, la primera cosa que quería decir, ¿dónde estamos hoy? Con un protocolo de screening genético pre-IVF muy bien establecido. Y hay que sentarlo, hay que estudiarlo, hay que pensarlo, porque es necesario hacerlo. Bien, llegamos al punto de que la paciente y la pareja necesitan y deciden, y es el momento de entrar por una clínica de IVF y hacer IVF. Lo que se puede hacer, los test genéticos hoy para el embrión están muy bien establecidos, no como teníamos antes en día 3, que hacíamos 5 cromosomas,
están muy bien establecidos, que se ve todos los cromosomas, pero además estamos en un momento donde mirar ploidías también ya pasa a ser el estándar, que son ploidías. Podemos tener aneuploidías, que son cromosomas de más, 47 cromosomas, 45, 48, trisomía 21, que muy bien conocidos, pero tenemos, por ejemplo, poliploides, que son copias de todos los cromosomas a la vez. Entonces, todo el genoma está copiado 3 veces, por ejemplo. En esta situación, el embrión parece normal desde el punto de vista morfológico, hasta es un embrión bastante rápido, que desarrolla de manera bastante rápida, es un blastocisto lindo, que se transfiere y puede al final tener un embarazo, un aborto o incluso ser una gestación molar, que es bastante peligrosa para la paciente. Entonces, hasta eso hoy hemos llegado como ya standard of care y hay que pensarlo y hay que hacerlo. Después vamos con esta pareja embarazada. Si por una razón el embarazo se termina, aunque haya hecho un PGT, hay que investigarlo, hay que entender por qué. A veces va más allá de la genética del embrión y puede ser cosas o razones inmunológicas o otras cosas, pero hay que investigarlo. Y además, si el embarazo sigue, hay que hacer prenatal, ¿no? Y entonces con el prenatal viene en IPT o viene lo que tiene que ser. Entonces, hay un entorno reproductivo que es mucho más amplio de que pensar lo que nosotros podemos hacer aquí en la reproducción asistida. Y el protocolo está muy bien establecido, felizmente. Y de ahí creo que también es importante resaltar de lo que tú estás hablando. Todo empieza desde un diagnóstico y una visión a los pacientes única. Cada paciente es único antes de que lleguen a una clínica de fertilidad y una vez ya llegan a la clínica de fertilidad ya son pacientes o que vienen con una historia o que están buscando algo específicamente. Desde la perspectiva de genética, ¿cómo se le comunica a un paciente sobre cuáles son sus opciones, ¿no? Como clínica, nosotros qué responsabilidad tenemos, pero también como médicos, qué responsabilidad tenemos de hablar con los pacientes sobre genética. Sí, Dani, todo viene, como comenté, un poco de tener la historia muy bien investigada de esta pareja. Eso es imprescindible porque si no, tú puedes dar una indicación de un tratamiento que no le vas a cumplir la necesidad de la pareja. Pero además de eso, creo que nosotros estamos en un momento de discutir muchísimo la experiencia del paciente y de discutir muchísimo el planeamiento familiar. A veces hay parejas que vienen con un dolor de abortos o de un niño enfermo y lo que quieren en la realidad no es venir y tener un hijo, lo que tenían planeado y soñado por toda la vida era tener una familia de 3 hijos, ¿no? Y esta paciente tiene ¿cuántos años? Esta paciente tiene 37, tener 3 hijos a la vez puede complicar. Entonces, cuando tú estás pensando en este ciclo, tú tienes que pensar en este ciclo de qué bien. Entonces, ahora a los 37 tengo que más o menos preparar a esta paciente, si no le puedo dar los 3 hijos porque por lo menos lo tenga 2. O sea, que lleguemos lo más cercano posible a nuestros esfuerzos, a lo que esta pareja tiene como un ideal de familia, ¿no? Porque es importante entender que IVF y fertilidad es una enfermedad, pero es electiva, ¿no? Al final tú decides el camino que quieres tomar para construir tu familia. Hay varias opciones, ¿no? Algunos prefieren adopción, otros prefieren ovodonación, otros... O sea, hay un montón de opciones. Entonces, como hay opciones, es selectivo. Entonces, tenemos hoy, es nuestra responsabilidad hoy, primero, conocer las posibilidades, conocer la historia de la familia, sentar con esta pareja y preguntar, ¿qué deseas? Mira, tu deseo está a esta distancia de realizarse. ¿Está bien si llegamos medio camino? ¿O está bien que no? O sea,
combinamos y quedamos juntos cuál es el plan. Pero si nosotros no sabemos y no conocemos las herramientas y no tenemos el histórico de la familia, estamos lejos de dar el ideal de familia que esta pareja pueda tener. Entonces, como comenté antes en mi respuesta anterior, el protocolo, el screening, la herramienta y la tecnología están establecidas. ¿Son perfectos? No, pero están muchísimo mejores de lo que teníamos. Entonces, nuestra responsabilidad hoy es conocerlas y aplicarlas de manera coherente y personalizada al deseo de la paciente. Creo que ahí estás hablando también de experiencia, y la experiencia de un paciente tiende a ser muy subjetiva de acuerdo a dónde está llegando, cómo está interactuando con la clínica. Y desde la perspectiva clínica, nosotros estamos trabajando como un equipo, pero en realidad somos varios equipos, ¿no? Tenemos en consulta a los médicos, tenemos enfermería, también tenemos el laboratorio, tenemos un área de soporte, pero además trabajamos directamente con los proveedores. Proveedores de genética, sea desde un carrier screening o un PGT, hasta insumos médicos. Sí. Creo que, bueno, desde nuestra perspectiva clínica y como profesionales de la salud que están trabajando con proveedores, cuéntame un poco de cómo ves tú, sentada donde estás a nivel global, las relaciones entre proveedores y las clínicas, porque a fin de cuentas nosotros estamos contratando a través de ustedes y confiando en los diferentes proveedores con los que trabajamos un servicio. Hay una palabra que yo te pregunté y en portugués decimos parceros. En castellano creo que se traduce mejor diciendo aliados. Porque es imposible en la rutina médica vosotros cubrir con la misma naturalidad la parte genética como puede ayudar un genetista, que lo hace eso todos los días, ¿no? Entonces yo creo que la primera cosa que tú tienes que pensar cuando está al lado, o sea, yo sentada del lado de un laboratorio proveedor de servicio genético es, ¿qué hago yo para traer para mis aliados, para mis partners, que son las clínicas y los pacientes, primero, lo mejor, el state of art de la tecnología, de la máquina, de la pipeteo, de la tecnología itself? Después, ¿cómo hago la traducción de eso de una manera más comprensible posible? Entonces, tenemos un grupo inmenso de gente estudiando y discutiendo el report. Entonces, el informe genético pasa por la evaluación de un genetic counselor, del equipo de R&D. O sea, no se puede ser leviano y responsable de simplemente poner un informe que sea complejo, que sea incomprensible, que cree duda y problemas a la paciente cuando lea y que a los doctores sea complicado de interpretar. Y por último, entonces, es la tecnología, cómo servimos el pastel, ¿no? Que es el informe, pero también es cuál es el soporte que damos desde el punto de vista de genetic counselor. Si tu paciente y el médico y la clínica necesita saber más, explícame, ayúdame, hay que estar ahí. Hay que tener un servicio de soporte científico para los médicos y hay que tener un servicio de soporte científico de counseling para las pacientes. Eso tiene que ocurrir porque vosotros no podéis estar al tanto toda la vez. Imagino que cuando tú estás hablando con un proveedor de las hormonas, por ejemplo, tú esperas que en cualquier situación tú puedes recurrir a ellos y el equipo científico de ellos y que te vengan, que te van a ayudar y que te van a dar el soporte. Y eso es lo mismo con el laboratorio de genética. No hay otra manera. O sea, ya no hay más espacio para ser ellos y nosotros. Hay que trabajar juntos. Hay que crear una alianza de gentes y de profesionales que van a dar sus mejores para la atención de la paciente. Ya no cabe más.
Además de ser un mercado súper competitivo, pero es un mercado que demanda una atención excepcionalmente enfocada y personalizada. Entonces hay que ser así, no hay otra manera. Ahí hablas de algo, creo que lo tocamos brevemente. Claro, sí. En México generalmente está un poco infravalorado el genetic counseling. Ok. ¿Qué tan importante es que en una clínica de fertilidad tiene que haber un genetic counselor para dar ese seguimiento que tú propones? Eso es muy interesante. La directora de servicios genéticos clínicos de Genomics North America publicó, su apellido es Snyder, Alisa Snyder. Ella tiene la publicación en un paper en Fertility Sterility explicando las responsabilidades de un genetic counselor dentro de la clínica y cuáles son las responsabilidades de un genetic counselor dentro del laboratorio de genética. Y lo que ella dice es que llega un momento en que el genetic counselor de un servicio de genética no puede decir cuál es el embrión indicado para la transferencia porque le falta toda la información morfológica y todo el desarrollo del embrión y cuál fue el procedimiento de vitrificación, cómo descongeló, si fue la mejor biopsia o si no fue la mejor biopsia. Entonces, ella pone un límite que es cuando hablamos con la paciente desde el proveedor de genética, lo que nosotros podemos decir es, tú debes fiarte de nuestra tecnología hasta este punto. Entonces, aquí es my accuracy, sensibility, specificity, right? Eso es lo que te puede fiar de mi tecnología. Eso es lo que te puedo decir en toda mi experiencia cuántas veces embriones con esta situación, por ejemplo, un mosaico, fueron transferidos y se embarazaron. Y eso, y el otro, desde el punto de vista de la tecnología. Pero nosotros inevitablemente volvimos a la paciente y decimos, ahora con esta información, decidir o no transferir el embrión 1 o 2 va con la clínica, porque la clínica que sabe la historia del embrión. Si la clínica tiene que tener un genetic counselor, o si eso puede ser un súper especializado embriólogo, o si eso puede ser una súper especializada enfermera, o si eso tiene que ser volver al doctor, el médico ginecólogo otra vez, ahí ya es una pregunta que cada clínica dentro de su estructura de tamaño y de eficiencia va a encontrar la mejor manera. Pero es verdad, y tú tienes total razón, que está limitado el trabajo del genetic counselor dentro del laboratorio de genética, porque más allá de decir cuál es el mejor embrión para transferencia, no podemos ir. Gracias. Nada. Y si tienen más preguntas, por favor, vótenlas, que para eso estamos aquí, es una conversación. ¿Qué me ibas a Quería hablar preguntar? de experiencia, de comunicación, Sí. porque, y creo que va muy de la mano con lo que acabas de decir. Hace poco estábamos platicando sobre lo que sucedió con 23andMe en 2012, cuando salieron con todos los reportes en donde, y me acuerdo claramente una conversación que tuve con un tío mío, llegó con su reporte para hablar con mi papá y le dice, Nacho me va a morir. ¿Cómo así? Tengo un 35% de chance de que me dé un infarto súbito. Mira, no es así. Eso no, así no es como funciona. Entonces, después de que empiezan a entregar estos reportes con estas probabilidades y empezamos a entender un poco más de, bueno, mentiras, en realidad tenemos que ser muy claros en la comunicación de lo que se le está entregando a los pacientes, pues 23andMe le cierran esa parte y empiezan a decir solamente ancestría, no, pues tú vienes de México y tú de Colombia. Entonces, aquí nosotros como clínica buscamos tener una información y comunicación con los pacientes transparente, clara, honesta, pero siempre hay un límite en lo que en realidad sabemos y empezamos a jugar en áreas grises, en donde no sabemos decir de si sí o si no, ¿no? ¿Transferimos un mosaico? ¿Sí o no? Y esto es un debate que yo he oído de todo. Sí,
A ver, yo no tengo todas las respuestas, pero tengo mi opinión, ¿no? Entonces, por favor, tomáis simplemente como opinión. Nosotros subestimamos la capacidad de entendimiento de las pacientes. Yo tengo formación y licencia de Genetic Counseling en Brasil. No tengo en Estados Unidos, pero tengo en Brasil. Y he hablado con muchísimas pacientes en situaciones super painful, like situaciones y las de enfermedad monogénica son situaciones super painful. Y son extremadamente capaces de entender cuando los explica. Entonces, yo veo que decir exactamente lo que tú me has dicho, hay indicaciones de que eso se puede hacer, pero la ciencia está evolucionando y hasta ayer no sabíamos. Una paciente de hace 2 años no habíamos recomendado lo que te estamos recomendando a ti hoy. ¿Cómo lo ves? Tengo una historia interesante, como hacía Genetic Counseling, tengo una historia interesante de pacientes con mosaico. Entonces, los primeros mosaicos fueron reportados en 2017-18. Y entonces estábamos así, luego, y yo soy una de las autoras del paper de Antonio, que transferimos los mosaicos y todo eso, de Antonio Capalvo. Y entonces estábamos discutiendo, lo vamos a transferir, no vamos a transferir, y estaba hablando con una paciente y ella me dijo, Juliana, una cosa, tengo 42 años, nunca me embaracé porque no quise. No tenía pareja, lo fui adiando por trabajo, y nunca, entonces no tengo el dolor de un aborto, nunca he tenido el resultado de un beta positivo. Entonces, si tú me dices que lo que puede pasar con la transferencia del mosaico es un embarazo positivo y con un aborto, porque es poquísimo esperado que pueda ser un niño nacido con una enfermedad, o sea, o va a llevar a un término o va a tener un aborto precoz, ¿no? Si es esta la situación, yo lo voy a probar. Yo nunca he embarazado. Pero en la misma situación, una paciente que ha pasado por 2 abortos anteriores, esta paciente te iba a decir nunca jamás. Es por eso que estoy, para no pasar por el dolor del aborto otra vez. Volvimos a la pregunta número 2. Volvimos a la experiencia de la paciente. ¿Cuál es la historia? Escúchala. Porque el mismo Low Mosaic, monosomía 21, me invento. No, esta paciente de verdad era una monosomía 10. La misma situación en una paciente que ya tuvo un aborto, no quiere ni saber. La otra lo puede probar. Especialmente porque la otra con 42 años no va a generar embriones tan fácilmente, es otra situación. Entonces, a ver, primero, no podemos, tenemos que saber la historia, tenemos que saber el deseo, tenemos que saber enganchar con construir esta jornada junto con la paciente desde el día 1, ¿vale? Y cuando la paciente se engancha de que el tratamiento está siendo hecho por ella y para ella, de la manera como juntos estamos quedando, todo es muchísimo más fácil, porque ella participa de la decisión. Entonces, la decepción al final no es con el centro de fertilidad, no es con la clínica, es con la situación. Porque es mucho más fácil una paciente de decir, el tratamiento que hice con el doctor X fue malo, no me embaracé, porque ella no sabía de nada. Estaba todo en la mano del médico, la conducía y ella no decidía nada. Entonces, ella no era participación del éxito o del problema. No me preguntes más nada, que hablo demasiado. No, perfecto. Pero... Estaba pensando porque estás tocando en un tema que a mí en realidad me fascina, y es empezar a hablar un poco de la necesidad de los pacientes, ¿cierto? En donde están parados los pacientes, y nosotros como clínica, como empresa de genética, la responsabilidad que tenemos con esos pacientes, porque es muy fácil también quedarse en estas 4 paredes y pensar en, bueno, pues esto lo hacemos así. Yo he oído de centros que simplemente niegan transferencias de mosaicos, aún así si el paciente lo quiere, porque saben que
afecta sus números. Entonces se convierte ya en una conversación no tanto de la necesidad del paciente y de lo que quiere el paciente, sino de, bueno, pues entonces no quiero como clínica que esto se afecte. Y aquí hay un tema muy interesante, que es, si le damos la vuelta a la perspectiva y empezamos a pensar en los pacientes y en lo que están buscando, pues cambia completamente la ecuación. Y la ecuación se empieza a ver en un tema de cuánto voy a gastar, en cuánto tiempo voy a durar en esto Sí. y cómo lo voy a hacer. Sí, yo estaba pensando en eso, ¿no? Mientras hablaba aquí de personalización, de seguir la historia de la paciente, en la cabeza ya me venía, va a parecer que estoy poniendo más complejidad al tratamiento, ¿no? Estoy haciendo tan personalizado que se acaba la eficiencia. Dejamos la eficiencia al lado y eso va a ser, entonces al final, a fin de día voy a ver 3 pacientes, ¿no? Porque hay tanto que hablar, hay tanto que discutir, hay tanto que apoyar. A ver, hay cosas importantes que he comentado aquí. Primero, la responsabilidad hay que ser compartida. Entonces tú tienes, tiene que tener support de los proveedores, ¿vale? Entonces es la primera cosa para que todo no esté sobre los hombros de la clínica. Es la primera cosa que he dicho. La segunda que es importante es utilizar la tecnología. La tecnología viene para hacer cosas de una manera más eficiente, más rápida. Nosotros pensamos muchas veces que más rápido va a traer una peor experiencia o va a generar una peor experiencia para la paciente, pero no es así. The time is clicking, ¿no? It's ticking. La paciente también quiere ser asistida lo más pronto posible. También quiere que las tecnologías vengan. Entonces creo que pensar en tecnología ayudando la eficiencia de la clínica para que no tenga esta cosa de complejidad, de trabajo, de que podamos ver más pacientes al fin de día y que aún así la paciente pueda sentirse especial. Porque si tú presentas de que, mira, te estoy trayendo todo lo que hay de mejor para acomodar lo que hay de mejor a tu necesidad, a tu personalización, yo creo que es a dream to come true. Entonces, no sé cómo lo ves, no sé cómo Fertilidad Integral piensa en la tecnología futura de aparatos automáticos y de AI y de este tipo de cosas, pero como te he dicho del grupo de FLAIR, fue el tema total de una reunión de 55 CEOs que es inevitable. Tenemos que hacer las clínicas más eficientes. Si las clínicas no son eficientes, las pacientes no van a poder pagar por el tratamiento. La tecnología tiene que venir para incrementar el acceso y no reducir. Entonces es un challenge bastante interesante, pero que tenemos que facing it, mirarlo en los ojos y hacerlo. Y creo que eso es buen camino para empezar a hablar sobre tecnología. Aquí en Fertilidad Integral nosotros tenemos nuestros propios pacientes, tenemos nuestros propios médicos, pero aquí en el evento de hoy también pues invitamos a una serie de médicos que traen sus casos aquí. Entonces ellos tienen su consultorio, ven a sus pacientes afuera, pero los traen a Fertilidad Integral. Y aquí te voy a contar un poco ya desde nuestra perspectiva en Fertilidad Integral. Uno, buscamos que el servicio que estamos prestando siempre sea el mejor. Y el servicio no solamente va en la experiencia que tiene el doctor, nuestro cliente, sino también los pacientes. También está en la tecnología y cómo estamos apalancando esa tecnología para mejorar las tasas de embarazo de esos médicos. Porque a fin de cuentas, los biólogos de la reproducción, los médicos, son los médicos y están confiando en nosotros en el laboratorio. Entonces aquí ya estamos apalancando una serie de tecnologías para mejorar en general la experiencia, seguridad y el desempeño como tal del laboratorio, ¿no? Los embarazos. Pero yendo más allá, creo que como proyecto nosotros
vamos a buscar incrementar acceso sin sacrificar calidad y sin sacrificar la seguridad del paciente. ¿Qué significa esto? Esto significa que lo que estamos haciendo también va hacia los médicos externos. Y aquí, Julie, te pregunto, y creo que pasemos como a una siguiente etapa, y me gustaría primero hablar un poco de hacia dónde va la tecnología en genética, y después podemos hablar de tecnologías que estamos viendo ya en el horizonte muy cercanas a poder implementarlas aquí en la clínica. Entonces, si quieres te dejo un poco que nos cuentes a nivel de genética en qué estamos y ya pasamos más a hablar de inteligencia artificial, de automatización. Vale. En genética son dos caminos que yo veo muy claramente. El primer es que más conforto, menos invasividad es el camino que vamos, ¿no? Hay muchísimos estudios que se hacen ya por saliva, por sangre, que hay una búsqueda increíble por no invasivo para test embrionario no invasivo, hay una búsqueda increíble para un test de aborto, por ejemplo, no invasivo, que tú no tengas que esperar a la paciente a hacer un legrado, que la paciente pueda ya testar en el sangre el ADN circulante del niño, pero no para un IPT, pero sí para una parada de latido fetal. Entonces, que por ahí, desde el punto de vista tecnológico, vamos por cell-free DNA. Y eso es natural en otras áreas. Hemos visto esto en oncología y es por ahí que vamos. Pero también, una vez tomados los datos, tenemos más datos, cómo correlacionamos los datos con el fenotipo, con las características clínicas, y eso vamos a utilizar AI también. O sea, el PGTA hoy ya es reportado por algoritmos que van mejorando cada resultado que ponemos ahí. Entonces, ya tenemos Machine Learning para la mejora del algoritmo del report de mosaico y de aneuploidías y de todo eso. Entonces, es lo mismo camino de las otras especialidades médicas y es así. Y creo que ya para cerrar me gustaría hablar un poco de qué estamos viendo en el horizonte en tecnología como tal. Últimamente en los congresos se habla mucho de automatización y de automatizar el laboratorio y automatizar. Y hay mucho miedo de generar obsolescencia a nivel de criterio médico o del personal de embriología o de los mismos médicos. Sí. ¿Qué estamos viendo a nivel de automatización en el laboratorio de reproducción y en la clínica como tal? Hay una cosa muy interesante. Estaba escuchando una charla otro día y es interesante. En Estados Unidos hay un estado, no me acuerdo bien cuál, que estaba utilizando AI para decidir si de acuerdo con... Es un crimen, miran un robo y de acuerdo con la historia que dice la persona que ha hecho el robo o los que han arrestado, depender de que decía las palabras que decía, no fui, imagínate, no sé qué, y cuál es al final, después de la investigación, realmente estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Y estaban grabando todo eso y empezaron a entrenar un algoritmo para ya ayudar a decidir. Y cómo era un lugar donde la renta, como en todo el mundo, la renta estaba muy relacionada con la incidencia de robos y de crímenes. Había una población más involucrada con un número mayor de crímenes, ¿no? Entonces, al final, terminó con un algoritmo que estaba siendo entrenado de manera preconceptuosa, porque este algoritmo, al final, cuando tú decías en los datos étnicos de la persona, ya daba una intensidad de 60% de estar diciendo la mentira, porque estaba completamente... Entonces, una cosa es interesantísima, una cosa importantísima de los algoritmos es good data in, good data out, ¿no? Entonces, la primera cosa que hay que hacer y pensar, ¿no?, es cuál es la calidad de los datos que estamos entrando.
Entonces, cuando tú traes eso para la clínica médica, un doctor, un médico, un embriólogo que quiere apoyarse en el del algoritmo del AI, él va a entrenar a su propia versión, ¿no? La clínica, el centro van a entrenar a su propia versión. Entonces, eso es razón número uno que no deberían tener miedo, porque al final la máquina va a estar reproduciendo la información en los datos que tú has hecho. O sea, paciente con estas características clínicas, he tratado con esta dosis de hormonas y con este protocolo, me ha dado tantos óvulos, tantos blastocistos, un embarazo. Y cuántas veces tú pongas tus éxitos ahí, te van a recomendar la misma cosa. Está reproduciendo completamente a tu protocolo. Entonces no hay que tener miedo, a menos que tenemos miedo que nuestros protocolos son malos, porque vamos a poner el dato ahí, que es dato de lo que hacemos. Y la segunda cosa es que es para anticipar una llamada. Hasta hoy, hace 8 años que Genomics tiene el algoritmo del PGTA, hasta hoy ningún embrión euploide sale del laboratorio sin la revisión y sin el chequeo de un genetista. Pero tenemos seguridad de casi 100% de las trisomías y monosomías únicas, de un cromosoma para cada, que no tiene que ser revisado. O sea, está tan fidel de que este genetista no va más a mirar 10 embriones, va a mirar los euploides. Entonces imagina, de 10, mira 2, por ejemplo, 3. Entonces esa es la intención. La intención es primero que los clínicos entrenen sus sistemas, los embriólogos entrenen sus sistemas a su espejo. Entonces hay que fiarse mucho del dato que tiene lo que haces, porque si no tú vas a perpetuar algo que puede estar bueno, pero puede perpetuar algo que está malo. Y el segundo es que vas a hacerlo más eficiente, más ágil, pero no vas a dejar tú de hacer la llamada final. Vas a mirar y vas a decir, no, en este caso lo que el algoritmo me dice no lo quiero hacer, ¿no? Entonces yo no veo de ninguna manera que eso va a disminuir la importancia. Al final van a crear gente y médicos y centros pudiendo asistir a un número mayor de pacientes.